Saludamos ya a nuestra mesa a Juan Carlos Girauta, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. Señor Girauta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo afronta otra semana decisiva? Bien, con ánimo, a pesar de que ya llevamos muchas semanas intentando insuflar nosotros la esperanza y la fuerza que parece que no responde el conjunto de los partidos y de los grupos, pero como he dicho alguna vez, nuestra responsabilidad es mantener el espíritu positivo, constructivo y el optimismo hasta el último momento en que esto sea posible. ¿Pero hay esperanza? Claro, hay esperanza. En el mismo instante en que decidan levantarse los vetos y los personalismos, entre las otras dos fuerzas constitucionalistas, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, se abre una esperanza que, además de una esperanza en sí, como cualquier otra, está basada, está fundamentada en la realidad de la existencia de muchísimos puntos en común, sobre todo si se comparan con los planes y proyectos del resto de fuerzas políticas. Entiendo que cuando habla de esperanza está mirando hacia el lado de PSOE, Partido Popular más Ciudadanos, no hacia lo que propone Podemos, que es el gobierno valenciano. Bueno, es que reconózcame que es realmente insólito que la única mesa que todavía no se ha producido es la mesa que nos siente a las tres fuerzas constitucionalistas. Es verdaderamente extraño. Y en honor a la verdad, en fin, el Partido Socialista y Ciudadanos, a través de los dos portavoces, Antonio Hernando y yo mismo, invitamos, entre otras fuerzas, al Partido Popular a sentarse en una mesa con negociadores, con un equipo de trabajo, es decir, para profundizar en contenidos y en materias, en asuntos tangibles, que se puedan después explicar, que se puedan convertir en proyectos, en planes. Y el Partido Popular pues no ha respondido. Y no ha respondido porque, insisto, porque aquí existe un veto mutuo. Hay vetos personales y hay personalismos que llevan al veto. Hoy mismo conocíamos los datos de la votación de los militantes de Podemos. Acuerdo unánime, o casi unánime, a la hora de rechazar el acuerdo PSOE-Ciudadanos. Bueno, acuerdo creo del 88%. Esto hay modos de verlo, ¿no? Podríamos decir, es sorprendente que un 12% de las bases de Podemos quiera el acuerdo de PSOE y Ciudadanos, por ejemplo, sería una forma de verlo. Yo tengo una forma de verlo de ver este asunto algo más distante. A mí me parece que el recurso a las bases es una cosa que debería producirse solo de forma excepcional, que abusar de eso es convertir la política seria en asamblearismo de facultad, y que si alguien recurre a eso, como mínimo que le someta a sus bases un acuerdo, no un desacuerdo. Finalmente, hoy dimitía el alcalde de Granada, también la concejal de urbanismo. ¿Significa eso? Bueno, no sé qué significa, le pregunto, ¿qué hará Ciudadanos a partir de ahora? Bueno, pues Ciudadanos lo que va a hacer es, en primer lugar, manifestar que nos parece tan grave lo que sucede allí, lo que ha sucedido, que consideramos inhabilitado e incapaz para gobernar Granada al conjunto del equipo de gobierno de Granada, y que por lo tanto nos parece que que tenemos que hablar con la oposición, con el resto de la oposición, y que si alguien tiene una propuesta de un candidato honrado con el que se compartan las bases de trabajo para el gobierno de la ciudad, pues nosotros nos decantaríamos por esa opción. Piense que en este momento la cuestión ya no es de moción de censura o no, desde el momento en que el alcalde ha dimitido. O sea, ya no se le puede hacer una moción de censura a alguien que ha dimitido, eso es cierto. Por tanto, la pregunta es si Ciudadanos apoyaría a otro candidato del Partido Popular o ya descarta esa opción. Nos parece que todo el equipo de gobierno ha perdido. No nos parece que esté calificado nadie allí para hacer continuismo. Vamos a ver, hablamos de supuestos, de presuntos delitos muy serios, del alcalde, de la concejal de urbanismo, y por alguna razón
el presidente del Partido Popular en la provincia también ha considerado que tenía que marcharse. A mí me parece raro, que en el momento en que se sabe que la oposición, ante esta situación completamente indescriptible, se mueve para buscar salidas y buscar soluciones, pues de repente se decide eso y se comunica, que eso se decía, me parece bien, se tenía que haber decidido desde el primer momento, pero lo que se comunica, creo que el señor Maillo ha utilizado estas palabras: Ciudadanos ya no tiene excusa para presentar una moción de censura. Miren, nosotros no buscamos excusas para presentar mociones de censura. Nosotros lo que estamos haciendo es demostrar en muchas instituciones que desde la oposición se puede también regenerar la vida política o coadyuvar en la regeneración de la vida política. Y en el caso de Granada en concreto, si nosotros vemos que hay un candidato de la oposición honrado, con el que, como le decía, compartimos una cierta visión del gobierno de la ciudad, desde la oposición lo investiremos o ayudaremos a su investidura. Una más. El diputado de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, José Luis Juste, ha presentado hoy su dimisión del cargo en el Parlamento Autonómico después de que se haya sabido que figuraba como director de una empresa con actividad en Panamá. Noticia de esta misma tarde. Sí, noticia de esta misma tarde, que nosotros hemos conocido esta misma tarde también, y que ya esta misma tarde se ha resuelto de momento con la dimisión de este diputado. En fin, quisiera que la gente pudiera comparar la forma en que se reacciona ante ciertos casos. Este es un asunto en el que, como le digo, la persona implicada nos comunica a la vez que sale a los medios de comunicación que se da esta situación. Nos comunica que todo es legal, pero también nos dice que él fue elegido en unas primarias en el partido en las que los que participaron no tenían esa información y que, por lo tanto, para tener toda la tranquilidad del mundo, para explicarse y por respeto a la militancia, abandona su escaño. Me parece impecable, estamos de acuerdo con esa solución y, en fin, e invito a que otras formaciones actúen con la misma celeridad ante los casos en que puedan existir sospechas de cualquier tipo. Y en todo caso aclara que no ha cometido ninguna ilegalidad. Él nos comunica que no ha cometido ninguna ilegalidad, pero que naturalmente que quiere poder explicarse sin una presión derivada de mantener un cargo político institucional. Y además lo que nos dice tiene todo el sentido. Cuando en primarias me eligieron, los militantes no tenían este dato que ahora sería un dato fundamental. Bueno, pues muy bien. Dimito y me explicaré. Me parece que es lo correcto. Le voy a presentar ya a nuestros compañeros de viaje esta noche y compañera. Carmen Morodo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, porque ha sido un lunes aquí en Madrid. Supongo, yo creo que en casi toda España muy luminoso. De esos que te anuncian lo que está por venir y eso anima. Así que muy bien. Sí, ha hecho buen tiempo. Ha hecho muy buen tiempo. Mañana vuelven las lluvias. Bueno, tú tienes bueno, vamos a quedarnos con el vasito medio lleno. Esas lluvias son... y no van a apagar el sol. ¿Cuál es tu otra noticia, Carmen? La otra noticia es que al final, fijaros en todos los sitios que cenabas. Esta tarde no podía dejar de leer, porque al final dices, tenemos a Alemania como referente en muchas cosas, en la política, en democracia, en muchas cosas, y todo eso se va cayendo, yo creo, a veces muy rápidamente. Y es el lío en el que se ha metido Merkel, porque ha autorizado su gobierno el procesamiento de un cómico, de un satírico, simplemente porque en una de sus obras se metió y fue, bueno, pudo ser insultante, pero era una obra satírica contra Erdogan. La deriva autoritaria que tiene Erdogan en su país, donde hay grandes problemas con la libertad de prensa, con periodistas señalados, pesa más en Alemania, ha pesado más para la señora Merkel el hecho de la necesidad que tiene de Turquía que le siga haciendo de los refugiados. Y eso, lógicamente, en Alemania no lo han entendido porque es una cesión muy importante para lo que ellos entienden, lo que es la libertad de los ciudadanos. Pero fijaros hasta qué punto, ya termino, ha llegado el gobierno turco que ha buscado y ha investigado el resquicio de un artículo en el Código Penal, un artículo muy antiguo, que obliga al gobierno alemán a
ser el que autorice ese procesamiento. Pues por ahí ha ido. Y la señora Merkel ha tenido que autorizar el procesamiento de este cómico. Chema Crespo, buenas noches. Sergio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado, feliz, como siempre, los lunes, de estar aquí. Y más feliz todavía porque ayer por fin pues se celebró la romería de Santo Toribio. Hombre, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue? Cuéntanos, en esta crónica que tenemos los lunes de la romería. Cuéntanos. De la romería. Pues fíjate que hasta se paró la lluvia, que ¿Sí? amenazaba lluvia, Carmen, y justo cuando se comienza la pedrea a los ciudadanos desde los cerros del Otero, tirando miles y miles de bolsas de pan y queso, recreando la tradición histórica, oye, salió el sol, los ciudadanos palentinos fueron apedreados como manda la tradición. Yo no sé si este año hubo alguna gente más y seguramente algo tiene que ver el cariño con el que este programa pues hemos tratado y la paciencia que has tenido cada vez que he aludido a la romería de Santo Toribio. Paciencia, ¿no? Que a mí me encantan ¿Y estas por qué no cosas. nos has invitado? Tengo fotos de Chema apedreando, Claro. lanzando bolsas de Ya, queso pero y tanto pan. hablar, ¿a ti te invito? No me han invitado. A mí Todavía- tampoco. Todavía no me han invitado. Dice Carmen, pues oye, y la gente entendió que el lunes pasado desde este programa ¿Sí? invitamos a todos los telespectadores a que acudieran y muchos acudieron. Y como los palentinos y los vecinos del barrio del Cristo pues son especialmente agradecidos, pues han reproducido el Sagrado Corazón de Victorio Macho, justo ahora cuando se celebra el 50º de su muerte, Sí. esa escultura monumental que corona el Cerro del Otero. Han hecho una repetición dedicada a 24 horas de cada televisión española en este 50º, con el agradecimiento de la Asociación de Vecinos, y me han pedido que su nombre pues, en fin, te la traslade, dedicado al ente público Radio Televisión Española y a su canal B3. Por lo tanto, para que lo tengas en el recuerdo y puedas presumir de que en el barrio del Cristo y en Palencia se quiere a la televisión pública y se quiere mucho a este programa. Bueno, pues aquí tengo la reproducción de la que habla Chema. Oye, muchas gracias. Al canal 24 horas, Cristo, 50 aniversario, Victorio Macho. Victorio Macho. Es el escultor, el autor. Ahí está, ahí, de la obra Victorio monumental. Macho. Pues ahí estáis viendo, ¿eh? Muchas gracias. Nada, vamos aquí, volveremos Exacto. para que no falte. Pero vamos, pero además vamos. Y a lo mejor para entonces conseguimos que sea fiesta de interés turístico nacional. Que Te voy a decir una cosa, Chema. Si hacemos todo el programa con el Cristo aquí, te garantizo que vamos a salir en todos los zapping. Porque nadie lo entenderá. Pero si siguen el programa desde el principio, sí. Es el regalo que nos ha hecho He entrega. cumplido el encargo de la Asociación de Vecinos, que lo estarán viendo, y su presidente Miguel Ángel Brujera, que manda un abrazo a Pues- todos, y ahí lo tenéis. Muchas gracias, Chema, y muchas gracias a todos los que nos lo habéis hecho llegar, ¿eh? Muchas gracias. Juan de Comero, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tienes muy algún bien. presente para el canal 24 horas? No quiero entrar en vuestro capítulo de romerías, fiestas y tal. Aunque bueno, el aceite de oliva virgen extra de Jaén está prometido, ¿eh? Llegará algún día. Me dijeron que tanto me como encantaría kilos ir- peso. Me encantaría ir a Palencia, pero para pegarle bolsazo, para pegarle bolsazo de queso a Chema, estaría Hay muy alguna bien. ahí, ¿eh? Hay alguna. Hay alguna ahí. Y eso puede ser divertido. ¿Cuál es tu otra noticia, Juan de? A ver, no, pues yo me voy a quedar con un nombre propio, que este fin de semana lo hemos visto en alguna entrevista en televisión, lo hemos visto también protagonizar algún acto, que es Arnaldo Otegi, ¿vale? Sí. Salió de la cárcel el pasado 1 de marzo, después de cumplir su condena establecida en su momento por una sentencia del Tribunal Supremo, y la información de esta tarde es que en la primera semana de mayo, EH Bildu, la izquierda Berchale, le va a proclamar oficialmente como candidato al Endacari. Ya ha anunciado incluso una agenda internacional Arnaldo Otegi para ir en primer lugar a Bruselas, en segundo lugar a Irlanda del Norte, para, bueno, explicar y extender por qué de su candidatura y cuáles son los objetivos que persigue en esta ocasión. Hay una sentencia, la sentencia por la que fue condenada, que cumplía 6 años de prisión y luego hasta el año 2021 de inhabilitación para cargo público. Había un resquicio legal, ya lo comentamos en esta mesa, en la que no se generalizaba y por eso su abogado Íñigo Eruín no recurrió en su momento la inhabilitación, sí recurrió la pena de prisión y no la inhabilitación. En cualquier caso, eso tendrá que decidirlo la Junta Electoral en la Comunidad Autónoma Vasca, pero es recurrible a su vez ante el Tribunal Supremo. Que tenemos el lío, que tenemos el follón y que están decididos a saltarse nuevamente la ley en la primera semana del mes de mayo, proclamando a Arnaldo Otegi, que por cierto ha quedado más que retratado desde mi punto de vista este fin de semana y sobre todo en la entrevista que se le hizo en La Sexta. Yo creo que ha quedado retratado y yo creo que tendremos el lío porque va a insistir en saltarse la ley, como digo,
para proclamarlo Endacari. José María Brunet, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y tú cómo estás? Yo bien. He intentado de invitaros a la próxima fiesta castellera, por ejemplo. Podría ser una idea. Yo arriba del todo no me subo. No hace falta. El niño del Castilla no... Basta con ir como espectador. No, pero y fíjate, yo sobre la confesionalidad del programa voy a empeorar las cosas respecto de la noticia, porque quiero hablar del Papa. Y quiero hablar bien del Papa y de su visita a Lesbos de estos últimos días. Yo creo que, a ver, él mismo decía que es un gesto y que, por tanto, pues tiene ese valor, el valor del testimonio. El testimonio y testimonial están cerca, ¿no? El Papa, yo creo que ha lanzado un mensaje de solidaridad que es muy importante que exista. Yo que, como sabéis, tengo una opinión favorable al acuerdo que tomaron los dirigentes europeos, creo que eso no entra en contradicción con el hecho de que el Papa haya querido sensibilizar a la opinión pública mundial, dado el ámbito, ¿no?, de la religión católica, pero sobre todo europea, sobre la necesidad de tratar de impedir que se vuelvan a producir hechos como los que, coincidiendo con su visita, se seguían produciendo. Y es que hay gente que no solamente no puede alcanzar el destino soñado, que yo ya digo, en eso creo que los países europeos hacen bien en tratar de organizarse, sino que perecen en el intento en el mar, ¿no? En fin, o antes de alcanzar ni siquiera las costas, ¿no?, de Turquía. De manera que, bueno, cito una expresión del propio Papa, ¿no? Decía, citando a Teresa, a la Madre Teresa, es una gota en el mar lo que él ha hecho, pero después de esa gota en el mar, espero que ese mar no sea el mismo. Bueno, yo creo que si ha logrado, pues, despertar esos sentimientos de comprensión y de solidaridad, pues bien por ese viaje del Papa. Este fin de semana, de hecho, veíamos al Papa en el avión, cómo enseñaba a los compañeros de la prensa los dibujos que los niños le habían hecho llegar en esa visita a Lesbos. Gracias, Brunet. Con todas vuestras noticias, con todas las reflexiones, con todos los regalos, con el invitado, con todo empezamos la noche. También con las preguntas que Olga Lambea. Buenas noches, Olga. Buenas noches. Ha dispuesto para que intentemos resolver esta noche juntos. ¿Cuáles son, Olga? Pues entre esas preguntas está, como no, Ecuador, del que seguimos muy pendientes porque allí el terremoto del sábado ha dejado hasta el momento 350 muertos, más de 2.000 heridos y un país devastado. Los equipos de emergencias luchan contra reloj en busca de supervivientes. ¿Cómo se están desarrollando estas tareas de rescate? ¿Qué urge a los afectados? ¿Cuál es la situación allí sobre el terreno? ¿De qué forma España está enviando ayuda? ¿Cuál va a ser el trabajo del equipo de bomberos españoles que viaja hasta allí? Seguiremos hablando con nuestro invitado, Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, sobre la crónica política de este lunes y también sus consecuencias de la consulta en Podemos. Volvemos al punto de partida después de que las bases de Podemos hayan rechazado el pacto con PSOE y Ciudadanos. ¿Cree la formación morada todavía posible el acuerdo con los socialistas? ¿Qué valoración hacen el resto de partidos que hoy han reunido a sus ejecutivas? A una semana para que el rey inicie consultas con los partidos políticos, ¿las elecciones son ya inevitables? Y al final del programa, ya lo saben, tiempo para la cultura de la mano de Fernando Rodríguez Lafuente. Hoy a nuestra barra se suma la actriz Anabel Alonso, que protagoniza en Madrid la obra El trompo metálico. Nos gusta que participen en La Noche en 24 horas. Pueden opinar a través de Twitter, Facebook y la web del programa rtv.es/La Noche en 24 horas. O pueden jugar con nosotros. Adivinen a qué corresponden las imágenes que les vamos a poner a continuación y por qué las rescatamos un día como hoy. Pueden mandar sus mensajes con la etiqueta LN Reto. Cuando estamos en los últimos días para que efectivamente se vea si hay un acuerdo para que haya gobierno, nadie se está reuniendo con nadie, ¿no?
Y entonces creo que es que no se está entendiendo que el mandato de los ciudadanos, más allá de elegir con su voto su preferencia partidaria, también era el de que negociáramos y pactáramos. Pues seguimos en conversación con Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y lo hacemos a partir de esa reflexión que hoy hacía en voz alta el presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López. ¿Detecta usted, como parece que empiezan a reflejar las encuestas, un cierto hartazgo de los ciudadanos porque son incapaces los dirigentes políticos que salieron de las urnas de ponerse de acuerdo en formar gobierno? Es que el hartazgo es normal. Lo que pasa es que hay que entender que el hartazgo, que lógicamente sienten los ciudadanos porque ven que aquellos que deberían hacer ese trabajo capital para todos no da sus frutos, pues también dentro de la política algunos estamos hartos de aquellos que están o bien enrocados o bien en tacticismos, ¿no? Es decir, yo pediría que no se juzgue a todo el mundo con el mismo rasero en la política, ¿no? En estos meses, bueno, son unos cuantos meses, pero yo creo que han enseñado unas cuantas cosas. Alguna lección se puede haber extraído de estos meses por el momento en que se ha dado, porque demuestra quién es más rápido y quién es incapaz de leer las realidades cambiantes, porque demuestra quién entiende la política como una actividad constructiva en busca del bien público y quién la entiende como una actividad básicamente táctica para mantener parcelas de poder, quién es proactivo, quién es reactivo, y quién no entiende absolutamente nada. Entonces, bueno, mire, aquí por lo menos hay dos partidos que podemos decir que hemos hecho lo que hemos podido, pero que naturalmente con un Congreso tan fraccionado, que es el resultado de lo que la gente quiere y que nos obliga a leer la realidad en clave de consensos, en clave de cesiones y en clave de poquitos dogmatismos y poquitos maximalismos, pues bueno, como he dicho antes, hay quienes al final, cuando ya llega el momento en que no quedan excusas, pues lo que vemos es a Rajoy enrocado, absolutamente enrocado, y a un Podemos que, tanto en la primera y última reunión que tuvimos de negociación con ellos, como en la decisión de sus bases, pues no puede decir más claro que ellos juegan a otra cosa legítimamente. Que nadie está obligado a hacer el esfuerzo, pero sí que creo que la gente puede ya con estos elementos hacerse ciertos juicios y formarse ciertas opiniones. Digo una cosa, el acuerdo PSOE-Ciudadanos, que es el único acuerdo que hemos visto en estos meses, con aquella escenificación, aquella firma en el Congreso de los Diputados, se ha especulado mucho, se ha hablado mucho, y yo le quiero preguntar, ¿cuándo cumple la vigencia de ese acuerdo? Si se convocan elecciones el próximo día 2 de mayo, ¿ahí habrá caducado el acuerdo o podemos prever cualquier otro escenario en el que, no sé, en unas posibles elecciones hay algún tipo de acuerdo previo entre PSOE y Ciudadanos? No, el acuerdo lógico, lo que no habrá caducado es lo que la experiencia, como le decía, ha enseñado a todo el mundo, que hay partidos con orígenes distintos, uno que tiene 130 años y otro que tiene 10 años de vida, y que pues hay grandes asuntos de la cosa pública que enfocan de maneras diferentes. Sin embargo, saben leer el momento y se ponen de acuerdo porque comprenden que los partidos constitucionalistas y europeístas en este contexto histórico no solo pueden ponerse de acuerdo, es que deben ponerse de acuerdo, porque las alternativas de quienes no están en ese constitucionalismo y en ese europeísmo son sumamente preocupantes. Es decir, yo soy un poco catastrofista, pero quiero decir, remueven los cimientos de lo que conocemos como las democracias estables occidentales. Dicho lo cual, claro, uno de los efectos perversos de que haya ese veto personal hasta el último momento es que ahora los que hicimos ese acuerdo y hemos querido mantenerlo vivo después de la investidura fallida y hemos dicho el acuerdo tiene un valor en sí mismo, es un activo y tal, pues tenemos en el último día, el día que ya se acabe la posibilidad de hacer nada con él, pues lo daremos por caducado y nos enfrentaremos en una campaña electoral otra vez cada con su programa. Es cierto que estará la experiencia previa para decir, mire, estos del mismo modo que defendían entonces, ahora lo vuelven a defender, porque esta es su posición, pero tienen la flexibilidad suficiente para luego
para luego consensuar cosas y que otros no podrán decir eso, pero contribuye mucho al necesario clima de entendimiento el que otra vez volvamos todos a los máximos, que es inevitable en campaña, ¿eh? En campaña es inevitable. Lamentablemente, no solo en España, en todas las democracias, pero mal de las propias democracias, y hay que asumirlo como con natural a ellas, hay una gran parte de la población que vota contra alguien. No vota a favor de, vota contra alguien. Y eso, por sí, hace que las campañas cobren tonos broncos, maximicen las diferencias, se subraye, se arroje el foco sobre las cosas que son divergentes. Eso es uno de los problemas de esta... Venga, una más y abrimos la mesa. 2015, si no recuerdo mal, estaba haciendo las cuentas. Creo que el 2015 hicimos cinco elecciones, 5 comicios electorales en nuestro país, con las municipales autonómicas, que fueron el mismo día, pero eran 2 elecciones. Desde el mes de diciembre, desde antes del 20, desde que empezó la campaña, pues tenemos toda la sensación de que no hemos dejado de estar en ningún momento en campaña. Si hubiera elecciones el próximo 26 de junio, con un Parlamento que por tanto no se formaría hasta mediados de julio, con un gobierno que en el mejor de los casos no se formaría hasta el mes de agosto. Pero el mejor, o sea, porque el mejor es escenario. Considerar que de pronto en un escenario se igualmente fraccionado sí que hay un acuerdo rápido, ¿no? En el mejor de los casos. Sí. ¿Le parece o no bien a Ciudadanos acortar la campaña, esas 2 semanas de campaña? Es que no se puede. Es que esto está en una ley orgánica. Y mire cómo estamos. Como para ponerse de acuerdo para cambiarla. Sí, claro. Lo que podemos hacer todos es, en fin, tener una mínima responsabilidad y hacerla en un tono más bajito, en un perfil de poca sobreactuación. Pero eso podemos intentar todos de no agresión que no sé lo que duraría, ¿no? Que, bueno. Claro, porque ¿sabe qué pasa? Es como en el dilema del prisionero, que hay un incentivo siempre en el otro cuando cree que tú vas a hacer eso, en sobreactuar él, ¿sabes? Bueno, pues abrimos la mesa. Carmen, yo no sé si quieres preguntar por elecciones, por pactos. Pues a ver, ¿qué vamos a hacer? Por la salud, habrá que por papeles de Panamá, No, yo me quedo en las elecciones, porque decía usted al principio de la entrevista, le decía a Sergio, que la reunión que falta es la reunión A3, PP, PSOE y Ciudadanos. Comentaba que hay demasiados vetos personalistas por parte de los 2 partidos de siempre, vetos y a lo mejor también condiciones que se convierten en vetos y dificultan ese encuentro. Esa reunión, de producirse, ustedes, Ciudadanos, aceptarían que fuese para negociar un nuevo acuerdo después de que el acuerdo que ustedes firmaron con el Partido Socialista fue tumbado por la mayoría del Congreso, para negociar un nuevo acuerdo y sin vetar la candidatura del partido de la lista más votada, o debe ser para llegar a un acuerdo para investir a Pedro Sánchez? No, vamos a ver. Nosotros, como siempre hemos hablado de contenidos, pues es lo que seguiríamos haciendo. Y del mismo modo en que yo entré en una sala de negociación con Podemos llevando de la misma manera entraremos en la reunión que eventualmente se produzca si por fin el señor Rajoy se digna enviarnos un grupo de negociadores. Si se parte del acuerdo o no se parte del acuerdo, mire, es que eso al final es mucho más sencillo de lo que parece. Porque usted puede decirme, no vamos a partir del acuerdo, pero yo conozco perfectamente su programa y sé que hay, ahora mismo se me ocurren 20 puntos donde ustedes coinciden con el acuerdo. Entonces, imagínese la situación límite en la que todos los negociadores del PSOE y de Ciudadanos tenemos en la cabeza el programa entero y decimos, sí, empezamos de cero, pero tenemos en la cabeza el programa entero. Y vamos trabajando, siguiendo, porque ¿sabe qué sucede? Porque el Partido Popular no va a plantear ninguna cuestión de contenido que sea inadmisible. El Partido Popular no va a decirnos vamos a gastar 62.000 millones de euros en una legislatura, porque sabe que nos van a intervenir. Eso solo lo ignora los señores de Podemos, porque han creído una teoría según la cual España va a crecer, lo que dijo Montoro antes de que apareciera el FMI con las rebajas, más 2 puntos adicionales por el efecto multiplicador de ese propio gasto. ¿No? Si ellos creen en esas leyendas, pues se lo creen de verdad, que se pueden gastar y que no nos van a intervenir. Pero sí nos van a intervenir. El PP no va a llegar con un acuerdo imposible porque dice, conditio sine qua non, referéndums de independencia.
Entonces, como somos partidos constitucionalistas cuyos homólogos en toda Europa han formado y forman gobiernos conjuntamente y se ponen de acuerdo sin mayor problema, aquí también va a pasar. Pero entonces, si no hay una discusión sobre, ¿usted cree que se podría llegar a un acuerdo sobre los Estoy contenidos? ¿Ustedes aceptarían que el resultado de ese acuerdo fuese para investir a Rajoy como candidato de la lista más votada como presidente del gobierno? No, es que nosotros, fíjese, en una instancia en la que ni siquiera se han sentado a negociar, ¿cómo vamos nosotros a estar hablando de personas? No lo hemos hecho nunca. Se han hablado y han mantenido. Yo he escuchado manifestaciones de dirigentes de su partido diciendo que Rajoy se tenía que ir y que Rajoy no era un interlocutor válido. No, yo lo que le digo es que lo que habrá usted oído, en fin, ya me equivoco, pero lo que habrá usted oído con total seguridad a mis compañeros y a mí es que el señor Rajoy no es la persona indicada para encabezar un momento de nuestra historia que se va a caracterizar por reformas muy profundas en muchos ámbitos y concretamente en el ámbito de la regeneración. Mire, el registrador de la propiedad es un jurista que seguro que las entiende y las guía bien. Las reformas económicas, bueno, en fin, con menos lobos y menos somos los que más cumplen y tal, para que luego resulte que sea mentira, pero sí, también seguramente sería posible. La regeneración, la limpieza de las cuadras, no puede ser, porque es el presidente del Partido Popular desde hace 13 años. Y el Partido Popular en ciertas zonas de España presenta corrupción sistémica. Claro, por eso yo concluyo, ya sé que me vas a regañar, pero yo concluyo de escucharle a usted que ustedes nunca votarían a favor de investir a Rajoy como presidente del gobierno. Nosotros, de escucharle ahora mismo a usted. Por respeto a nuestra propia metodología y a la razón, queremos que se plasme, queremos que se evidencie que compartimos un montón de contenidos los tres partidos constitucionalistas. Y después de eso hablamos de nombres. ¿Alguna otra pregunta, Carmen? No. No te quedes con ganas, ¿eh? No, ya hemos llegado a la conclusión. Vale, gracias. Gracias a ti. Chema, comienza tu rueda de prensa. Bueno, arrancamos. Has visto los papeles bien ordenados, sistemáticos. Venga, os pido a todos brevedad en la pregunta. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. En la noche electoral, o a los pocos días, los cuatro grandes líderes que emergieron de esas elecciones, bueno, algunos líderes un poco más disminuidos, pero bueno, los líderes de las cuatro formaciones que obtuvieron este resultado, enseguida dijeron, bueno, tenemos que alcanzar un acuerdo. Si no alcanzáramos un acuerdo, esto sería un fracaso. Sería un fracaso de la clase política, sería un fracaso de los partidos políticos, y lo dijeron rapidísimamente. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto. Los ciudadanos eligieron un parlamento tan descompuesto, que ha venido para quedarse, con tantas formaciones políticas, que en el futuro aquí va a haber que entenderse, y esa es la pauta que han marcado los ciudadanos. Pero claro, ustedes dicen que si no se alcanzaba el acuerdo era un fracaso. Los actores, muy probablemente, en las próximas elecciones van a ser los mismos, y claro, algún ciudadano les puede preguntar, oiga, si ustedes han fracasado, vuelven a reincidir los mismos a concurrir a las elecciones y tal. Bien, y junto a ello, dice, hay cansancio de la ciudadanía. Ya lo veremos, ¿no? Porque al final estas elecciones, entre unos y otros, se han convertido en una de las más importantes de toda la época democrática que llevamos. ¿Hay alguien que cree usted que juega a la desmovilización, a provocar ese cansancio ciudadano con el fin de obtener rendimiento electoral? Se lo digo más claro, ¿no? Hay gente que piensa que con una merma en la participación, el Partido Popular, si gana las elecciones, podría ser un grandísimo beneficiario en términos electorales en virtud de la ley electoral, ¿no? Pues mire, puede ser, es incluso probable que estén pensando en eso, ¿no? El Partido Popular, justamente, de forma justa, tiene conciencia de con un suelo alto, que es una roca y que lo aguanta todo, ¿no? Y supongo que piensa, bueno, a lo mejor el 26 de junio es un fin de semana de aquellos terriblemente calurosos que la gente ha huido a las playas, y a ver quién va a presentarse a votar. A lo mejor piensan eso. No me extrañaría, porque tacticismos de esos hemos conocido unos cuantos, ¿no? Me parece que a lo mejor usted, en lo primero que ha dicho, tiene razón, y que otros tenemos una experiencia sesgada. Yo digo que la gente está cansada porque todos los días me encuentro con gente que me dice que está cansada, pero a lo mejor me lo dicen porque soy yo. Ya. Estamos cansados de ustedes. Pero también es verdad que hay un interés por la política
que es mucho mayor del que se ha detectado en otras etapas. Eso es cierto. Entonces, fíjese, no tengo la certeza, tengo la experiencia personal de, oye, estoy cansado, estamos hartos, a ver si os ponéis de acuerdo. Nadie va a ir a votar esta vez. A lo mejor resulta, oiga, ojalá eso sea un sesgo de mi experiencia y ojalá la gente demuestre que le sigue interesando la política. ¿Sabe por qué? Porque llegar a la triste conclusión de que la clase política toda igual, eso es la antipolítica. Entonces, voy a mirar las cosas por la parte positiva que me decía usted. Si hay más interés por cuestiones políticas de lo que ha habido en muchos años. En algunos casos detecto tanto interés como se podía detectar en la primera etapa de la democracia española. Juan de, no entramos en el terreno de si estamos en una segunda transición o no. Yo no lo quiero plantear, pero el viernes con Natividad Preciado lo hablábamos aquí, a vueltas con su último libro. Hagamos memoria. Juan de. Sí, señor Giraute, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Que vaya por delante que yo creo que, siguiendo las negociaciones que hemos seguido todos, que el papel desde el día 20 de diciembre que ha hecho Ciudadanos me ha parecido, desde mi punto de vista personal, bastante loable en buscar un consenso y buscar un acuerdo. Yo pienso que hasta el día 4 de marzo, que fue cuando decayó el presidente propuesto por el jefe del Estado, en este caso Pedro Sánchez, y el fracaso de su segunda investidura. Usted acaba de decir que siguen sin levantarse los personalismos y los vetos. En el acuerdo firmado con el Partido Socialista se incluye que ese acuerdo es para hacer presidente a Pedro Sánchez. Claro, sí, ahora Vale. se lo explico, sí. Bien, entonces le piden al Partido Popular que se siente en una mesa, que no acuden a una reunión personal entre Ciudadanos y Partido Popular porque solo pueden acudir de la mano del Partido Socialista, Sí. y luego para que firme un papel para que hagan presidente del gobierno a Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez ni siquiera quiere verse con el Partido Popular, no recoge el teléfono. Sí. Y ustedes tampoco instan al Partido Socialista a que por lo menos retire ese teléfono. Bueno, igual sí. Entonces, mi pregunta es, ¿han hecho algo para que no solamente a una parte, sino a la otra parte puedan hacer eso? Y luego, ¿estarían dispuestos, va un poco en el hilo de lo que ha preguntado mi compañera Carmen, a que ese pacto no esté supeditado a la investidura de un presidente, que en este caso ya se ha presentado una investidura que ya no está, bueno, propuesto por el jefe del Estado y que sea del Partido Popular? Esa es una pregunta. Si me permite, Sergio, no es racimo, una muy breve. ¿Tienen ustedes distintas, muy concreta, tienen ustedes distinta vara de medir para la responsabilidad en la corrupción al Partido Popular y al Partido Socialista? Lo digo porque acaba de decir que no le valen ninguno del Ayuntamiento de Granada, en el caso de hoy. Hoy mismo hemos conocido que el consejero de Economía de la Junta de Andalucía será abierto diligencia por el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía por 2 delitos: prevaricación y falsedad en documento público. No le he oído decir nada a Ciudadanos en el día de hoy con respecto al consejero de Economía de la Junta de Andalucía, y sí que con respecto a una moción de censura urgente e inmediata en el Ayuntamiento de Granada. Bueno, eso último es porque del asunto se habló, hoy no sé por qué, en el día de hoy ha vuelto a salir, pero se habló ya antes y ya lo dijimos. Yo, si quieres, se lo repito. En el mismo instante en que lo investiguen, ese señor tiene que dimitir. O sea, más claro, agua. Pero no invalida a todo el Partido Socialista, como en el caso de... Pero claro que no invalida a todo el Partido Socialista, naturalmente. Pero es que, vamos a ver, yo no digo que esté invalidado todo el Partido Popular en Granada. Que invalidaba al Partido Popular en Granada. Al equipo, hombre, es que es el equipo. Es que hablamos del alcalde. El equipo del alcalde. Es que es el alcalde. Oiga, un ayuntamiento es un ámbito, es un ente donde la figura del alcalde, digamos, es la mitad del peso o las 3/4 partes del peso. Si a usted le suma la concejal de urbanismo, es que lo que le queda allí, como no, en fin, pues mire usted, lo siento, no es que no nos fiemos, es que es por higiene política. Ese equipo está contaminado para nosotros, para seguir gestionando, no contaminado penalmente. Dicho lo cual, paso al principio, que me parece importantísimo recalcarlo, porque esa duda que has manifestado yo veo que existe, y quiero recordar algo que es crucial, sin lo cual no se entiende lo que ha sucedido. La clave es que ese acuerdo se inscribe en un momento institucional y constitucional caracterizado por la designación del rey a Pedro Sánchez para que intente su investidura. Eso decayó. Claro, pero déjame que te lo sitúe ahí. Pero decayó cuando el acuerdo ya estaba hecho. Perdóname que te lo cuente, porque, o sea, yo creo que todos lo sabemos, pero tenemos que reordenarlo mentalmente.
el señor Rajoy le dice que no al rey. Si el señor Rajoy le hubiera dicho que sí al rey, nosotros nos habríamos sentado con el equipo del Partido Popular antes. ¿Por qué? Porque la iniciativa institucional le habría correspondido al Partido Popular. Pero es que el señor Rajoy le dijo que no. Y le dijo sí el señor Sánchez. Y cuando el señor Sánchez dijo sí, inmediatamente nos pusimos a disposición del equipo de negociación del PSOE y nos estuvimos días y noches hasta que salió un acuerdo de gobierno. Cuando la investidura del señor Sánchez falla por segunda vez, había dos posibilidades. Decir, como no te han investido, esto no vale para nada, o decir, esto sigue vivo. A mí y al resto de compañeros y también a los socialistas nos pareció que era muy frívolo decir, como no te han investido, esto no sirve para nada. Señor Girauta, había una posición intermedia, no tener que ir de la mano a cualquier reunión con el Partido Socialista a partir del 4 de marzo cuando ya había decaído. Vamos a ver. Es decir, podía haber una solución intermedia. No, vamos a ver. Como decíamos, decir esto no sirve para nada, parecía desprestigiar o hacer de menos unos contenidos que nos parecían valiosos, que también nos parecían valiosos simbólicamente porque significaban el primer acuerdo entre dos grupos, acuerdo de gobierno en toda la democracia. Dijimos, esto sigue vivo y lo defenderemos conjuntamente. Eso puede ser criticable o no, pero la decisión fue consciente y deliberada. Decir, vale, señor Sánchez no ha salido investido, pero aquí hay un acuerdo y vamos a ver si se forma una mayoría suficiente. Hasta ahora somos 131. Pues vamos a ver si formamos la de 100 o más si es que no es, porque la 176 ya veíamos que era muy complicada. Vamos a ver si hacemos más si es que no es. Pero teníamos que ir a defenderlo los padres del acuerdo. Y los padres del acuerdo eran dos, eran PSOE y Ciudadanos. No era uno. Y Brunet, con su mini rueda de prensa, pregunta Racimo, lo que quieras. Te dejo elegir. Bueno, digamos... La actitud que tiene el moderador hoy, ¿no? No, hombre, pero sí, solamente os pongo frente al espejo, nada más. Nos das por perdido. Ya os doy por perdido. Nos das por Pongamos, perdido. por tanto, una sonrisa a la realidad. El hilo de mis compañeros. Brunet. Yo que me cuesta un poco empezar, pero ya lo conseguiré. Digo que para empezar esta breve entrevista, señor Girauta, no, yo la verdad es que creo que habrá menos participación en las próximas elecciones de junio. Es decir, claro que se habla mucho de política, precisamente porque en ausencia de un gobierno surgido de las elecciones de diciembre, pues yo sí entiendo que la incertidumbre es motor de muchas conversaciones, ¿no? Pero yo creo que sí hay una cierta decepción y probablemente ahí se pueden repartir cuotas de responsabilidad y me temo que la campaña electoral girará en torno a eso. Es decir, usted ha venido esta noche a proponernos casi el pacto del dentista entre los partidos políticos, ¿no? Es verdad que no nos haremos daño, pero yo creo que en esta campaña electoral no va a haber tal pacto. Y va a haber probablemente acusaciones cruzadas fuertes de nuevo. Y seguramente para responsabilizarse unos a otros, ¿no? Yo en ese sentido, bueno, adelántenos algo de sus gabinetes de estrategia. Es decir, ustedes empezaron su irrupción, digamos, en la política general prácticamente acusados de que iban a ser la marca blanca del Partido Popular. No sé si ese ha sido su empeño fundamental, desmentir que ustedes fueran, en fin, tuvieran esa idea, ¿no?, de situarse en la política española para blanquear a otros. Pero en todo caso, digo, adelántenos algo de su planteamiento de campaña. Ustedes, ahora que quieren, digamos, centrar, supongo que nunca mejor dicho en el caso de Ciudadanos, que centrar como mensaje para la sociedad española en las próximas semanas. Y en ese contexto, ¿Podemos se ha convertido en algo así como el enemigo políticamente irreconciliable con Ciudadanos? Es decir, en la medida en que su objetivo siempre fue romper el acuerdo que ustedes habían alcanzado con el PSOE. ¿Es con Podemos con quienes ustedes, por así decirlo, se van a pelear más o su pelea sigue siendo con los más próximos? Vamos a ver, respecto a lo primero, que se refiere, en fin, a eso que llaman el posicionamiento ideológico, yo creo que hay muchos malentendidos que se derivan de la ausencia hasta ahora en España de un partido nacional de corte liberaldemócrata. Un partido que no se puede etiquetar de izquierda o derecha sin más. Eso, que es algo pues, que en otros países hace años que está resuelto porque es un espacio político perfectamente reconocible,
en un país que ha sido tan del bipartidismo y que además conserva ciertos rasgos cainitas que espero que vayan borrándose del todo y que de eso también conduce a los rojos y azules y a todas esas cosas, pues claro, cuando tú tienes una mente dicotómica así, ¿no? Pues estos serán de derecha o sean de izquierda, no pueden ser, pues sí, hay un espacio en Europa, en los países donde se vive como nosotros y de acuerdo con los mismos valores y con los mismos problemas que nosotros, donde ese espacio existe. Ahora también existe aquí. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo no hablaría de enemigos. Yo cuando hablo de esos partidos que están en el Congreso y con los que puedo estar en un desacuerdo enorme, yo de enemigos no hablo. O sea, enemigos, ayer vi uno entrevistado en televisión que sí considero enemigo, pero a Podemos no lo considero enemigo. Lo que sucede es que con toda cordialidad nos dijimos en esa reunión cosas que son muy claras y que nadie puede albergar esperanza cuando con toda la cordialidad te dicen, como ellos nos dijeron a nosotros, nos hemos sentado invitados por vosotros para hablar de este acuerdo, pero no vamos a hablar de este acuerdo porque no queremos construir sobre este acuerdo, sino que queremos construir sobre un campo nuevo donde crecerá un acuerdo distinto a partir de los hitos que son estas 20 propuestas. Y todo esto va dirigido a formar un gobierno de izquierdas donde vosotros no estaréis y que además podrá contar con el apoyo más o menos directo e indirecto de los independentistas. Bueno, oigan, pues a partir de ahí, con toda cordialidad, pues dijimos, mire, yo, por ejemplo, yo dije, yo puedo estirar mucho la mano para dármela con el señor del PSOE y lo hemos hecho y nos la estamos estrechando, pero no puedo alargar más el brazo porque usted está allí. Entonces, usted, si el PSOE se da la vuelta y se la da a usted, pues me tendré que aguantar, pero el PSOE no se dio la vuelta para dársela a ellos. El PSOE honró el acuerdo y les dijo que el acuerdo seguía vigente, que la vía esta que le llaman del 163, que parece que sea un artículo porque es el número de diputados, no era una opción y que la solución que se fuera a producir sería con Ciudadanos. Por lo tanto, y esto no son cosas de enemigos, son cosas de gente que tiene un plan y una visión totalmente diferente y que en ese sentido sí es irreconciliable, en ese sentido, solo en ese, ¿no? Y cuando cree que ya ha terminado esta mini rueda de prensa, aparece Pepe Arbas con la prensa. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Y recoge, Pepe, todo lo que se ha dicho en los últimos días sobre Ciudadanos, sobre pactos y sobre elecciones. ¿Qué has encontrado, Pepe? Pues me he centrado sobre todo en lo que se ha dicho en las últimas horas. La noticia más destacada, al menos en los medios que he estado viendo, es la nueva campaña para las redes elaborada por Ciudadanos, que ha provocado incluso disensiones internas hasta el punto, al menos hasta la hora de subir al estudio, aunque la campaña es para tuitear, algunos de los líderes de Ciudadanos, entre ellos Juan Carlos Girauta, no habría tuiteado el mensaje fundamental. OK Diario habla de bronca en Ciudadanos por la campaña contra Rajoy, al que llaman hashtag Mariano Rajao. La nueva campaña de Ciudadanos en las redes dirigida contra Rajoy sorprende a suyos que no ven con buenos ojos este cambio de estrategia en la comunicación. A una semana de saber si hay elecciones, el partido de Rivera ataca al líder del Partido Popular como culpable de permitir la amnistía fiscal, no dar explicaciones sobre Soria, no parar el independentismo o no liderar la política internacional. En Libertad Digital hablan de estupor en Ciudadanos por la campaña que llama Rajao a Rajoy. Villegas dice que se trata de poner de manifiesto las incapacidades del líder del PP, pero otros dirigentes lo consideran injurioso. La campaña está diseñada por el equipo de comunicación que encabeza Fernando de Páramo, todo un experto en los nuevos paradigmas comunicativos, pero se pregunta a Libertad Digital, ¿es el tono de la nueva política? Durante la campaña, Rivera insistió en que no bajaría al barro de las descalificaciones. Y según La Vanguardia, Ciudadanos lanza la campaña Mariano Rajoy para mostrar las incapacidades de Rajoy. Y añade que la campaña lanzada a través de la cuenta oficial de Twitter de Ciudadanos no ha sido retuiteada por el presidente Albert Rivera ni otros dirigentes como Villegas o el portavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta.
El Heraldo recogía que Juan Carlos Girauta nunca se ha planteado estar en el gobierno, pero no lo descarta. El portavoz en el Congreso ha desmentido que hayan demandado ministerios para su partido. No han hablado, ni se les ha pasado por la cabeza, ni está sobre la mesa entrar en un gobierno con el PSOE. Según Voz Populi, Ciudadanos abre la puerta ahora a una reunión bilateral entre Rajoy y Rivera. Según Villegas, esta mañana estarían dispuestos a estudiar una propuesta de encuentro de líderes, aunque sea contraproducente. También pide al PSOE que levante el veto a los populares para sentarse a negociar. Una reunión entre PP, PSOE y Ciudadanos era la mesa lógica desde el primer día y la única fórmula de un gobierno de unidad para España. Y en El País encontramos que el coordinador de Ciudadanos en La Rioja dimite por su vinculación con empresas en Panamá. Federico Pérez Oteiza ha renunciado al cargo, aunque su nombre no aparece en los papeles del bufete Mossack Fonseca. Y explica El País que tenía sociedades en Panamá porque, como mucha gente de este país, tuvo que emigrar para buscarse nuevos horizontes profesionales y estuvo colaborando con una revista de bienes raíces de la que tenía el 1%. Y aunque no he recogido, hay un último tracking del periódico La Razón que ofrece una posibilidad de alternativa. En el mejor de los casos, entre el PP y Ciudadanos conseguirían 178 escaños, tendrían mayoría absoluta. Me gustaría preguntarle si en este caso interpretarían que los ciudadanos les envían a ustedes otro mensaje de que tendrían que hablar con el Partido Popular. Si nosotros lo que queremos es hablar con el Partido Popular desde hace mucho tiempo. Ha habido repetidas llamadas al Partido Popular, en público, en privado, cartas. Claro que queremos hablar con el Partido Popular, naturalmente. Y si eso sucediera, yo digo dos cosas. Primero habrá que verlo. Y segundo, que nadie se apresure a hacer sumas automáticas de acuerdo con sus prejuicios ideológicos. Como decía antes, mucha gente, yo he oído a demasiada gente, a las pretensiones, sí, a veces. he oído a mucha gente decir sois la marca blanca del PP y a otros sois la marca blanca del PSOE, ¿no? Entonces aquí no hay marcas blancas, o sea, aquí seremos una marca pequeña, pero marca blanca en el sentido del hacendado, como nos llamaba el señor Rufián, que me hizo mucha gracia. No, o sea, habrá que empezar a hablar de contenidos de una vez. Si sucede eso, mire, a lo mejor la parte buena es que por fin hablaremos de contenidos con el Partido Popular. ¿Le han hablado del encuentro este fin de semana en la Fonteta, en la finca de Luis Conde, donde estaban, bueno, estaba Albert Rivera, estaba Inés Arrimadas, estaba Artur Mas, Puigdemont, 4 o 5 ministros del actual gobierno en funciones? ¿Ahí no tuvieron ocasión de hablar de manera relajada y fuera de las imágenes y de las cámaras? Bueno, me ha comentado Albert Rivera que había estado ahí y que, en fin, que había sido como siempre, como en estas ocasiones que organiza el señor Conde, no Mario Conde, sino Luis Conde, pues que, en fin, que era un encuentro único, ¿no? Que pocas posibilidades hay de encuentros de este tipo, pero que más allá de en fin, de un buen ambiente y de una distensión que parece saludable, pues que tampoco se había entrado en profundidades, ¿no? O sea que buen rollo, pero nada más. Es lógico, las formas hay que mantenerlas, ¿no? Y también es bueno que... y no son cuestión menor, nunca. Las formas hay que mantenerlas y el fondo no hay que frivolizarlo. Por lo tanto, el fondo en las mesas de negociación y las formas, pues dando ejemplo de que los que nos podemos decir de todo en la tribuna, en el Congreso de los Diputados, de todo entre comillas, pues después nos podemos dar la mano porque este es un país civilizado. Y sentar en una mesa, compartir mesa de mantel y conversación. Juan Carlos Girauta, aquí no tenemos mantel, sí mesa, y hemos compartido un rato de charla agradable o de mini ruedas de prensa, como quiera verlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Y a ustedes en casa les recuerdo...